y pues la primera ponencia que tenemos es la del doctor Fidel, el doctor Fidel Ávila Ramos. Él es el profesor investigador en lo que es la Universidad de Guanajuato y nos va a traer la ponencia de polinización de cultivos y manejo de varroasis de las colmenas. Démosle un fuerte aplauso al doctor Fidel. Gracias, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Ok. Como ya me presentó el médico, mi nombre es Fidel Ávila. Yo les voy a platicar acerca de las generalidades de la polinización con las abejas. Lo vamos a manejar como generalidades debido a la diversidad y capacidades técnicas de las personas que tenemos aquí presentes. Si son apicultores experimentados o polinizadores, pues obviamente van a manejar muchas o tienen mucho conocimiento. Sin embargo, también hay gente joven y vamos a tener que platicar para que todos podamos entender la complejidad de estos temas. Ok, ¿podemos ver imágenes? Para poder comprender este tema o explicarlo de mejor forma, yo decidí dividir la plática de la siguiente forma. Vamos a hablar acerca de lo que son la polinización, vamos a hablar, pues obviamente tenemos que comprender y entender que es muy sencilla. Es la transferencia de los granos de polen de la parte masculina a la parte femenina de la flor. Aparentemente se escucha muy sencillo y esto es una polinización que se puede dar de forma no biótica. ¿Qué quiere decir? Que el mismo aire lo puede hacer y eso va a depender de las especies o las plantas con las cuales se estén trabajando. Sin embargo, tenemos otro tipo de polinización que es la polinización biótica. La polinización biótica es aquella polinización que la dan prácticamente los insectos o los seres vivos. Quiere decir que estos animalitos van a transferir prácticamente el polen de una a otra flor para que pueda desarrollarse un fruto. Sin embargo, cuando nosotros estamos observando ese tipo de comportamiento, pues van a haber muchos factores que lo pueden alterar. Y también por eso necesitamos entender que hay muchos polinizadores. Dentro de los principales polinizadores que tenemos, obvio, son las abejas melíferas, con alrededor de 20,000 especies, abejas solitarias, abejas que viven en sociedad, abejas que viven en diferentes lugares, escarabajos, murciélagos, también polinizan muchas flores, el colibrí, las mariposas, y hace de algunos años para acá, obviamente, esto están muy de moda, estos gorditos, ya se me olvidó su nombre, los abejorros, que están muy de moda, porque obviamente tienen otras características, son más grandes, son más rudos, son más ordenados. Sin embargo, las abejas tienen otras características, pueden polinizar con mayor cantidad. Entonces son factores que nosotros tenemos que ir considerando al momento de interpretar lo que es la polinización. ¿Qué significa? Que el costo de la polinización cada año va a aumentar el 3% y la demanda aumenta el 3%. Entonces, en el 2027 se estima que el costo de la polinización va a valer alrededor de $774,972 millones a nivel mundial. Pues esto se debe principalmente porque las abejas polinizan alrededor del 60% de los cultivos. Obvio, hay otros polinizadores que son compensatorios, pero aparte se tienen que polinizar de forma sistemática o también el servicio que se hace a la sociedad, a muchísimos cultivos. La siguiente, por favor. Sin embargo, aquí nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué las abejas se llevan perfectamente con las plantas? Vamos a recordar que la abeja Apis mellifera es un polinizador mutualista. ¿Qué quiere decir? Que ofrece un servicio, pero también recibe un servicio a cambio.
poliniza las flores, pero también se lleva un poco de néctar para su consumo y también el polen para la proteína. Aquí hay algo muy importante. La abeja melífera es el insecto más desarrollado que existe en las sociedades de insectos, principalmente por ese órgano chupador masticador que tiene. Las abejas tienen la capacidad de succionar, pero también tienen la capacidad de morder. Entonces, su órgano bucofaringio es el más desarrollado que existe. Y esto le ha costado solamente 150 millones de años realizarlo para que puedan tener ese beneficio. Yo espero vivir un poquito más, pero no lo creo. Entonces, por eso vamos a entender la importancia de las abejas, porque es algo que prácticamente se desarrolla. Entonces, en la actualidad nosotros tenemos cada vez menos polinizadores, no porque tengamos menos polinizadores, sino el problema es que los vamos matando, les vamos ganando terreno y obviamente sus hábitats generales los vamos destruyendo. Entonces los polinizadores, esto está más que comprobado en los últimos años, se afecta tanto a los cultivos y las abejas van a esos cultivos y prácticamente son afectadas o pueden llegar a morir, dependiendo. No voy a satanizar tampoco a los productos químicos, sin embargo las dosis que se aplican son muy bajas, pero en los insectos estas dosis, aunque sean muy bajas, pues obviamente los van a matar y los van a causar daño, porque los insectos son animales muy pequeñitos. Por ejemplo, una abeja pesa ¿cuánto? 120 miligramos, entonces es un animal muy pequeñito y a lo mejor la dosis de insecticida que tenemos sí le puede causar cierto tipo de daño. Algo muy importante también es el cambio climático. El problema que tenemos para la polinización es el agua, la lluvia, la temperatura, el tipo de flor, las características de las flores. Entonces eso va a hacer que para que se dé bien el efecto polinizador puede existir uno o dos tipos de polinizadores, porque también para que se realicen a veces estas funciones con un polinizador no es suficiente por las características que tienen las flores. Y finalmente, las enfermedades. Las abejas se enferman, obvio, se enferman de enfermedades digestivas, enfermedades virales, obviamente enfermedades causadas por hongos, y algo muy importante, es muy probable que los mismos productos biológicos naturales que se utilicen para el control de ciertas enfermedades también afecten a muchos polinizadores. Es decir, alguien que está haciendo un tratamiento biológico, llegan los polinizadores, es muy probable que también afecten a estos polinizadores, aunque sean productos biológicos. Ahora, ¿cómo se mide el efecto de la polinización? Aquí viene lo interesante. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿y las abejas polinizan y cómo nos damos cuenta o cómo va a ser este efecto polinizador? Es muy sencillo. Simple y sencillamente se determina el valor por fructificación del cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Si el cultivo tiene o un arbolito tiene una flor, es muy probable que para que esa flor llegue a fruto tenga que ser polinizada. Entonces, si de flor llega a fruto, eso quiere decir que es un 1, ¿cierto? Porque logró fructificar. Pero imagínense, si tú tienes 10 flores y de esas 10 flores solamente llegaste a 5 frutos, pues prácticamente estás llegando al 50% de la polinización. Ustedes han escuchado de seguro a nivel internacional cuánto efecto tiene la polinización. Hay cultivos que puedes incrementar el rendimiento a lo mejor un 20%, otros cultivos un 60%, y eso va a depender del valor de la fructificación. Uno de los valores bien estimados es, por ejemplo, el del aguacate, que tiene un valor de fructificación, obviamente, de 0.65. Obvio, en el caso del arándano, ese es un cultivo que se cose aparte, porque prácticamente necesita polinizadores para poder fructificar, pero necesita de varios polinizadores. Ahora también, eso va a depender mucho, en ocasiones, o va a depender directamente el tipo de variedad de cultivo con el que estés trabajando.
porque también dentro de las frutillas tienen muchas variedades y eso puede ser también un factor que estimule o no la polinización por parte de las abejas. Ahora, el problema que tenemos para polinizar o prácticamente para la venta de las cajas, eso va a depender del número de cajas que necesite el cultivo. No es lo mismo que necesite 4, 5 o 6 cajas, normalmente se usan, a que necesite más o menos cajas. Pero aquí nos enfrentamos con un problema. Si esas cajas o esas colmenas no están en condiciones de polinizar, no van a realizar su función. En la actualidad, las cajas o los encargados de polinización tienen que estar revisando las colmenas que tengan características adecuadas para que las abejas puedan polinizar. En Estados Unidos, por ejemplo, no te aceptan colmenas que no tengan menos de 8 bastidores por cámara. Entonces, si tú les llevas un núcleo o les llevas una colmena en desarrollo, esas colmenas te las van a empezar a regresar, porque es un servicio que se tiene que cobrar. Porque al final de cuentas, la cantidad de cría va a estimular el desarrollo de la colmena y esto va a estimular su comportamiento y va a determinar su efecto sobre los cultivos y sobre las plantas. Entonces, por eso los lugares donde se producen frutillas o se rentan las colmenas están contratando también gente que sepa de apicultura para poder evaluar las colmenas que les llevan y obviamente están tratando de hacer una calidad más adecuada para fortalecer esto. El número de abejas, necesitamos también número de abejas adultas, pecoreadoras, que puedan salir y realizar su función de forma adecuada. Y algo muy importante, la salud de las abejas. Hay muchas abejas que normalmente están enfermas, como ya les platicaba, y eso va a depender de los problemas que tengan. Ahora, las abejas normalmente, las colmenas se van a rentar por contratos. Por contratos dependen los cultivos. Normalmente en México eso es algo que se está dando desde hace unos 10 años a la fecha, quizá 15 años, pero en realidad en la Unión Americana la polinización se da desde 1908. Los principales contratos vienen desde hace más de 115 o 120 años, porque en Estados Unidos tienen un problema muy grave de polinización. Prácticamente las colonias que tienen no les alcanza ni siquiera para cubrir un estado. Por eso la demanda también ha sido muy creciente, necesitan muchas colmenas. Ahora, otro problema es la responsabilidad del productor. Cuando tú rentas colmenas, tú necesitas planificar la administración de los químicos, porque si tú usas químicos que le causan la muerte a las abejas, es muy probable que el que te contrate te va a tener que pagar tus colmenas, porque prácticamente las intoxicó. Entonces es otro problema al que se enfrentan los apicultores. Y si no las intoxicaron, a lo mejor con la cantidad de químicos que metieron, les bajaron el sistema inmune o les bajaron prácticamente fortaleza. ¿Y qué tiene que hacer el apicultor para poder subir de nuevo esas colmenas? Alimentar, meter proteína, estimular, manejo. Y el problema es que esas colmenas las tienen que estar manejando por lo menos cada 10 días, o máximo 2 semanas, exagerando, porque son colmenas fuertes. Y si no, les van a causar otro tipo de situaciones. Y se tiene que regular mucho el uso de pesticidas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos al ingeniero Juan Echevestes, que anda polinizando principalmente, esos son arándanos. Prácticamente tienen que colocar las colmenas cerca de la unidad de producción, y prácticamente ahora otro problema al que se enfrentan los apicultores, que las abejas no las pueden controlar. Entonces ustedes las llevan a los cultivos y las abejas, es muy probable que de acuerdo al tipo de floración y tipo de cultivo se van a acercar a estos cultivos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se vayan a otros cultivos, ¿cierto o falso? Y ahí es cuando el que los contrata les empieza a decir, pero ¿qué pasó? Tus abejas ya se fueron con el vecino o van a cultivar en otros lugares. Hay que colocarlas de la forma más correcta y de la forma donde se fomente esta actividad. Y eso también cuesta mucho. ¿Por qué?
porque los campos tampoco están diseñados para que tú pongas colmenas, entonces tienes que estar adaptando los lugares y los espacios, y a donde te acomoden tienes que tratar de dar resultados. Es otro problema al que se enfrentan. Aquí, por ejemplo, es una colmena que tiene la cámara de cría y obviamente una alza, ¿verdad? Para poder tener esa cantidad de abejas tienes que tener una alza, es decir, una colmena más fuerte, más fortalecida. En otros lugares, obvio, como la Unión Americana, el tipo de polinización es diferente, porque la cantidad de hectáreas que se manejan, por ejemplo, en los naranjos o en otro tipo de frutales, son mayores. Entonces, la cantidad de colmenas que puedes poner son más y son otro tipo de tecnología. Y obviamente, estas van a ser más eficientes por el tipo de cultivo. Adelante. Los principales cultivos que nosotros vamos a tener pues son estos: manzana, pera, aguacate, cítricos, melón, sandía, calabaza, córtamo, manzano, fresas, mango, berenjena, melón, nabo, papa, girasol, fresa, calabaza, frambuesas, rábanos, peras. Sin embargo, cada cultivo tiene asignado un valor diferente. No es lo mismo rentar para arándanos que rentar para cítricos o rentar para fresas, porque el efecto que tienen las abejas es diferente, la eficiencia es diferente, y eso va a depender por el tipo de cultivo. Hasta para el tomate. ¿Y qué pasa en los cultivos? Esta es una fotografía que me gustó mucho. Fui y compré unos arándanos y resulta que los arándanos traían de chile, mole y pozole. Podíamos encontrar de todos los tamaños en los mismos arándanos. ¿Y eso qué te dice? Eso te dice que prácticamente estos cultivos pues no fueron polinizados. No fueron polinizados porque el tamaño del fruto es muy variable. ¿Y qué pasa cuando los cultivos son polinizados? El tamaño de los frutos que obtienen de esos cultivos son muy similares. No quiere decir que son maravillosos, pero es el primer efecto biológico que las abejas tienen sobre la fructificación. Se hace más homogéneo el tamaño, y eso es un valor que la persona que te contrata le va a dar a su producto. 2. El tamaño de fruto también va a ser más grande, y por lo tanto, obvio, la cantidad de kilos por planta va a aumentar. 3. El tiempo de vida del fruto maduro. Hay algo que también tenemos que considerar. Se llama el tiempo post cosecha de los productos. Va a rendir unas horas más, entonces por lo tanto esto también va a tener un mayor efecto en la vida de anaquel de los productos polinizados. Aquí podemos ver cómo vienen combinados, y es que a mí me ha tocado estar en huertas que manejan muchas variedades, y las variedades las van midiendo y van cambiando los tamaños. Entonces es un efecto que hay veces que no se puede controlar. Otros problemas que encontramos o vamos a tener con la polinización de las abejas, que nos va a ayudar a que nuestros productos salgan de mejor calidad o se desarrollen bien. Este ejemplo se los pongo de una pera, por ejemplo, que no fue bien polinizada, a una pera que ha sido bien polinizada y por lo tanto fructificó de una forma adecuada. Ahora, los problemas que nos están causando las plagas y las enfermedades pues son de muchos factores. Un manejo deficiente. Necesitamos recurso humano que sepa manejar las colmenas, gente que esté capacitada para manejar las colmenas. Yo les pongo el ejemplo de cuando los apicultores se van a trabajar a Estados Unidos o a Canadá. Los primeros 2 o 3 años no dejan ni tocar las colmenas porque piensan que no están bien capacitados. Prácticamente tienen que generar confianza para el manejo de las colmenas. No porque sean apicultores, llegan y les dan chance de mover las cajas. Quien haya estado en esos países sabe de qué le estoy hablando, prácticamente. La pérdida del hábitat, es decir, las abejas están desnutridas, cada vez tienen menos que comer. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién tiene ahorita miel? Y se supone que vamos a cosechar. ¿Sí vamos a cosechar bien? Bueno, ¿qué vamos a cosechar si las abejas no tienen ni para comer para ellas? Esperemos que con un poquito de comida se pueda fortalecer, ¿verdad?
Dos, el cambio de uso de suelo. Obviamente se siembran otras especies que antes no se sembraban y el alimento va disminuyendo, eso es algo normal. Y también les voy a decir, desde mi punto de vista, las abejas necesitan tantas flores que si tú pones 3 flores en tu jardín, no creas que vas a ayudar mucho a las abejas, porque la densidad floral es tan grande que es casi imposible que sembrando poquitas flores tú les puedas ayudar, Es una densidad terrible. Luego, la pérdida de los recursos florales, cada vez tenemos menos, y obviamente los parásitos y los patógenos. ¿Qué pasa con los parásitos y los patógenos? Tenemos otro problema. Los hábitos del manejo de varroa tienen que cambiar. Normalmente, obviamente las normas dicen cuánta capacidad o qué porcentaje de varroa tienen que tener las colmenas. Sin embargo, he estado revisando en otras partes del mundo y esas variables están cambiando. Prácticamente tenemos que estar limpiando a las abejas porque se están presentando incidencias de virus y otras enfermedades, inclusive con porcentajes menores al 3%. Se están dando las presencias de virus y eso es importante porque hay 6, 7 virus principales. Sin embargo, el problema con los virus es muy distinto. Prácticamente no los podemos ver y no podemos percibir el daño que le esté haciendo a las sociedades de insectos. Ahora, nosotros tenemos que estar revisando prácticamente el estado sanitario de las abejas. Y otro problema que yo creo que tiene que ser es el escarabajo. Me habían dicho que la incidencia del escarabajo es muy baja, pero resulta que las colmenas en las que yo trabajo, todos tienen un montón de escarabajos. Todavía no encontramos por qué. A lo mejor somos muy malos apicultores, también tengo que reconocerlo, pero nuestra incidencia es muy alta. Quiere decir, trampa que ponemos, trampa en la que agarramos escarabajos. Trampa que ponemos, agarramos y agarramos escarabajos. Entonces eso no me suena muy normal. Era lo que pasaba hace muchos años con varroa. Según decían que la varroa afectaba nada más el 70%, el 80%. Yo recuerdo que hice un muestrón en 2014, lo publicamos en 2015 y yo les decía, pues es que colmena que muestra, que tomamos muestras, colmena positiva, colmena con muestra, colmena positiva. Eso lo publicamos en el 2015, hace muchos años, y resulta que prácticamente son las tendencias actuales, ¿no? Colmenas enfermas todo el tiempo. Ahora, otro problema que tenemos que estar yendo más seguido al apiario, estar visitándolo más seguido y lamentablemente moviendo las abejas más por todo lo que esto involucra. Y algo que no hacemos es la implementación de registros. Yo no les pido que hagan grandes registros, simple y sencillamente que la colmena 1 sea la colmena 1, que la colmena 2 sea la 2, pero yo también como buen apicultor, ¿cómo registramos nuestras colmenas? Ponle una piedrita, ponle otra piedrita, ¿cierto o falso? Vamos al apiario y como buenos apicultores, ponle una piedrita, ponle 2 piedritas, ponle un palito, ponle una rayita, y pues ni modo, tenemos que implementar esos registros porque tenemos que llevar un mejor control. Ahora, nosotros estamos viendo que se producen menos frutos, sí, las abejas también depositan menos polen, hay menos visitas a las flores, esto está obviamente causando un efecto. Aunque las abejas sean muchas y sean miles y se compensen en su capacidad de cantidad, la eficiencia de la polinización, si están enfermas no trabajan bien. ¿Alguien de ustedes enfermo trabaja bien? ¿Alguien de ustedes que no tenga comida trabaja bien? Pues lo mismo le pasa a las abejas y es muy probable que muchas de las colmenas tengan deficiencias nutricionales y que existan muchos virus que estén enfermando a las abejas. No de los virus más conocidos, no. A lo mejor de muchos virus de los cuales nosotros no hemos hecho ni siquiera las incidencias, esa es la realidad. Porque hay como, a nivel mundial debe de haber como unos 20 virus registrados en abejas. Y nosotros nada más siempre trabajamos con 2, con 3, y a veces cuando hay muchos ya trabajamos con 6. Pero en realidad son como 18 virus, y pues muy probable que las abejas
sean positivas a otros tipos de virus. Esa es mi hipótesis. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer para terminar esta plática es que las abejas melíferas obviamente van a proporcionar una polinización del 60% de los cultivos, van a aumentar el tamaño, la calidad y la propiedad de los frutos donde se colocan. 2, es indispensable realizar estudios epidemiológicos para el diagnóstico de enfermedades virales y obviamente ver si estas enfermedades virales están realizando o causando efectos sobre estos polinizadores. Y algo muy importante que es uno de los objetivos de este encuentro apícola, es socializar la información de las abejas, sus beneficios, principalmente de la apitoxina. ¿Por qué? Porque tenemos que disminuir cada vez más la percepción negativa que se tiene de las abejas cuando una persona recibe un aguijonazo de las abejas, ¿verdad? Y es lo que tenemos que trabajar más para que todas las personas sean más amables con los apicultores y dejen poner sus apiarios o los dejen trabajar o lleguen a unos acuerdos para que su trabajo sea más amable, porque luego los apicultores también son satanizados por los accidentes que se llegan a dar y necesitamos mejorar esa percepción para nuestros polinizadores. Con eso terminamos y necesitamos mejorar esto. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Fidel y le hacemos entrega de su reconocimiento al doctor Fidel y un pequeño detalle de comité estatal para el momento. Gracias por la ponencia.